El vizcondado de Cabrera fue una jurisdicción feudal que se extendía en el tiempo de su mayor expansión, 1356-1365, para una buena parte de la actual comarca de la Selva, la Maresma, el extremo oeste del Vallés Oriental y Alcoy-Sacabra en Osona. Hostalric fue considerada la capital administrativa, Breda la religiosa y finalmente Blanes, la comercial. El vizcondado de Bas pasó a Cabrera por herencia en el 1335 y se componía per la vall d'en Bas y Ridaura a la Garrocha. El condado de Osona se componía per la plana de Vic, fue dado por el rey Pedro III a Bernat II de Cabrera. Los primeros señores de la Casa Cabrera fueron Gausret de Cabrera durante los años 1002-1017, Giraldo I de Cabrera durante los años 1017-1050, Ponce I de Cabrera durante los años 1050-1105 y Giraldo II de Cabrera durante los años 1105-1132. En el 1335 el condado de Osona fue dado por el rey Pedro IV de Aragón a Bernat II de Cabrera. Más tarde, el 26 de julio del 1364, tras un juicio sumarísimo, Bernat II, vizconde de Cabrera, fue decapitado en Zaragoza como sentencia instada por la reina Leonor de Aragón. Esto suponía el fin de uno de los hombres más relevantes del siglo XIV del Reino de Cataluña y Aragón.